y reflexiono en él. Tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte. Y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del Evangelio. Tu deseo yo cumpliré. Guíame a toda nación para que a los remanentes levante para ti. Cuando miro hacia mi pasado, mi presente y reflexiono en él, tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición
Vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulo 78, versículos 70 al 72. Así nos dice la palabra de Dios. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Palabra de Dios. ¿Qué tan importante es nuestra siguiente generación? ¿Por qué cada día como iglesia nosotros tenemos que mirar al futuro? Los líderes de nuestra siguiente generación son sumamente importantes para nosotros. La razón es porque viendo esta época, viendo lo que está sucediendo con nuestra generación, no hay un futuro seguro si no levantamos esta generación que viene correctamente. Una iglesia que está mirando 10, 20 años es una iglesia realmente que está siendo guiada por Dios. Seamos esa iglesia, seamos esos pastores, esos líderes que estemos concluyendo con la siguiente generación, mirando a esas ovejas, a esos corderos, a esa generación que el pueblo de Dios, pues Dios le dijo al pueblo de Israel que hablaran a sus hijos, que repitieran esta palabra. Que seamos una iglesia que enfoquemos esto en nuestro mayor deseo. Hemos estado hablando por varias semanas durante el mensaje del líder de nuestra siguiente generación. De igual manera, en esta tercera y cuarta lectura, cuarto mensaje para la iglesia, hemos tomado este cuarto personaje o líder que Dios ha levantado para nuestra siguiente generación. El texto bíblico que acabamos de leer es el Salmo 78, versículos del 70 al 72. El salmista, hablando de David, dice que fue recogido entre las majadas, entre las paridas, para que fue llegar a ser el príncipe de Israel. Eso es la mayor gracia realmente, que Dios levante una generación y lo guíe correctamente. No importa los años que pasen, Dios absolutamente cumplirá su palabra. Hoy, hablando del líder de nuestra siguiente generación, hablaremos de David. Vamos a la introducción del mensaje importante que hoy queremos compartir para la iglesia. Primero, no olvidemos que vivimos en una época donde la ciencia, la tecnología está en constante aumento. ¿Por qué nosotros estamos constantemente diciendo esto? Porque esto no va a cambiar. Las tecnologías hace 10, 20 años atrás, hoy en día no es lo mismo. Y si créame que en el futuro aumentará más. Igual las medicinas, hablamos de lo que va a ser la ciencia, nuevos hallazgos, todo esto va a ir aumentando y es bueno en sí, porque va a ayudar a que el ser humano pueda ir subiendo, por decirlo así, en los que es sus estudios, en lo que es en el trabajo, en la oficina. Esto va a seguir aumentando. Pero ¿qué es lo que quiero hoy compartir y que hemos estado diciendo durante estos mensajes pasados? Pero también está aumentando la época de adicciones. Y cuando hablamos de una época de adicciones, no estamos hablando solamente en ciertos tipos de adicción como la droga. Sí, la droga, hablamos de la adicción del alcohol, a los juegos de azar. También hablamos ahora en esta época en la adicción de los videojuegos, en las pantallas. Vivimos en esta época y esto está en aumento. En depresiones, jóvenes muy jóvenes ya de esta edad muy pequeña, con pantallas o con adicciones, viven sufriendo y hasta se suicidan. Esto es evidente en esta época. Así como la ciencia está avanzando y así como la tecnología está avanzando, también tenemos que recordar que también está aumentando las enfermedades mentales, las enfermedades del corazón y, como lo hemos dicho, las adicciones. Pero principalmente, ¿a quién está afectando esto? ¿A quién está afectando este tipo de adicciones? Usted lo ve en esta época, está afectando a nuestra generación que viene, a nuestros jóvenes. Y si usted observa bien, lo está afectando al punto de sus escuelas, al punto del bullying, al punto de lo que le digan las personas, pero también está afectando a nuestra generación en sentido de los videojuegos, en sentido de las drogas, el alcohol. Es por eso que esa es una generación sumamente importante, porque ellos van a continuar después de usted, después de mí. Y es por eso que tenemos que mirar desde ahora. Quiero terminar esta introducción diciendo algo importante. Es urgente, iglesia. Es urgente, líderes y pastores, que levantemos líderes, que formemos líderes llamados el futuro. Líderes que estarán mirando
hacia el deseo de Dios. Y nosotros como una plataforma, como la iglesia de esta época, estaremos mirando hacia ese deseo. Tenemos que estar dentro de esta corriente, absolutamente. En un pasaje que me llamó la atención, en Juan 21, Cristo le dice a Pedro, exactamente le dice, apacienta mis corderos. Y sabemos que los corderos son los hijos de las ovejas. El texto bíblico de la semana pasada vimos cómo Josué le erigió piedras, hablando de los 12 líderes, y le dijo que para que si la siguiente generación, sus hijos pregunten, usted le digan, Dios secó el río Jordán. De igual manera, nosotros tenemos que transmitir el mensaje, principalmente el mensaje de vida. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Como lo hemos visto en la introducción, ver la época correctamente. No ser engañado por el aumento de la ciencia o tecnología, sino que realmente ver la realidad de cómo está siendo afectado nuestra generación. Una iglesia que esté abriendo los ojos correctamente para ver el campo de la siguiente generación será una iglesia que estará dentro y se aferrará cada día al deseo de Dios. Así que hoy, hablando de David, el líder de la siguiente generación, ya que es urgente, ¿cómo debemos levantar una generación correctamente? ¿Qué es lo que ellos deben conocer realmente? En la época de la semana pasada, como hablando del liceo, nosotros compartíamos de que realmente es urgente que los remanentes, que la siguiente generación que continuarán, que le estaremos dejando el estandarte, que continuarán con el evangelio, ellos deben conocer el problema espiritual. Deben saber del problema fundamental, deben conocer del problema espiritual, del problema mental, del problema físico, del problema de la otra vida y el problema generacional. Ellos deben conocer esto. Si nosotros le transmitimos esto, ellos van a saber que solo el evangelio es la respuesta. Y en el mensaje del día de hoy, nuestra siguiente generación debemos levantarlo como un David. ¿Y qué tres cosas podemos ver que es urgente? Primero, lo más importante para nuestra siguiente generación y para nuestros jóvenes, nosotros como plataforma, primero como adultos, es el poder espiritual. ¿Qué es esto? Ellos deben entender que su vida, primero tienen que entender su identidad. La base de su identidad es el poder espiritual. Ese es el inicio correcto para nuestra siguiente generación. Cuando usted lee el texto de 1 Samuel capítulo 16, versículos 13, David era jovencito, era un adolescente. Y pareciera que David iba a continuar su vida pastoreando las ovejas de su padre. Pero la Biblia dice que cuando Samuel fue a ungir al rey, dijo, no nos sentaremos hasta comer hasta que venga su último hijo. Y cuando David vino, la Biblia dice que a partir de ese día, cuando le fue echado el aceite de carnero, el espíritu de Jehová vino sobre David. O en otras palabras, el poder espiritual. Lo que más nosotros debemos transmitir urgentemente a nuestra siguiente generación es conocer su identidad, conocer el valor de la salvación, porque realmente ellos son diferentes en esta época. Está bien si usted me dirá, pastor, ellos son muy jóvenes, ellos todavía están en sus cosas. Sí, David tenía 16 años. David siendo muy joven, pero Dios obró en él. Créame, si nosotros transmitimos el mensaje a esa siguiente generación, siendo adolescentes, a pesar que están en una época de muchas emociones que cambian, ellos pueden conocer y abrazar correctamente el mensaje, el evangelio. Por eso no debemos ser engañados porque sean muy jovencitos o sean muy niños. Está bien, porque es mejor, está en la mejor época. Recuerden que si ellos llegan a entender el inicio correcto, que es la salvación, es el poder espiritual, que ellos llegan a entender su identidad, créanme que en el proceso de su vida, donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos se muevan, ese proceso, ellos tendrán la victoria. ¿Cuál es la victoria que ellos tendrán en ese proceso? Es que ellos entenderán el secreto de Emmanuel. Cuando usted lee el Salmos 23, usted se da cuenta que David han pasado muchos años. David estaba siendo en una época de crisis, algunos dicen bajo su hijo Absalón, pero David en el Salmos 23, 1 al 4 confiesa, Jehová es mi pastor y nada me faltará. David dice más adelante, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice David, confortará mi alma. Dice David, eso es lo más importante. David dice al final de este verso, dice, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
Ellos van a aprender también con el pasar del tiempo. Si desde muy jóvenes ellos llegan a aferrarse al evangelio, ellos llegan a entender ese poder espiritual que Dios lo escogió a ellos desde muy joven también para ser testigos, en ese proceso de su vida, ellos también podrán disfrutar de cuál es la mayor promesa. Emmanuel. Dios está con ellos también. Dios está con nosotros también. Debemos levantar principalmente con el inicio a remanentes con que estén convencidos del poder espiritual. En 2 Samuel, capítulo 23, versículos del 3 al 5, la Biblia habla de David ya en sus últimos años, ya pasando muchos años de siendo rey. David nunca olvidó el pacto, la promesa que Dios le dio. Dice David, habrá un rey que haya gobernado con justicia. Será como el alba de la mañana, como el sol que se levanta en la mañana, dice David. ¿Habrá alguien así? Y David sigue diciendo, pero no es así mi casa para con Dios. No hay ningún rey que haya gobernado, ni siquiera yo, dice David, yo también. Pero Dios ha hecho un pacto conmigo. Dios ha hecho un pacto conmigo perpetuamente sobre mi casa. David está aferrado a la promesa de Dios. David está aferrado a ese pacto que Dios le dio. Nosotros debemos levantar a nuestra siguiente generación que estén convencidos de las promesas de Dios, que estén convencidos de que aunque su pastor, aunque su padre, aunque sus hermanos no estén, ellos puedan aferrarse a la única promesa de Dios, que Dios estará con ellos en cualquier circunstancia, y cuando ellos tomen el mensaje, puedan abrazar el mensaje. Como Pablo dijo, mi evangelio. Este debe ser el inicio del poder espiritual para nuestra siguiente generación. Ellos podrán tener talentos, podrán tener especialidades, que es lo que vamos a ver ahora, pero si no tienen el poder espiritual, serán arrastrados en la corriente de este mundo. Por eso lo más importante es que ellos deben confirmar su identidad, su salvación. ¿Quién es el Espíritu Santo en su vida? Y iniciar correctamente significa que si el proceso, aunque esté el proceso esté un poquito turbulento, Dios seguirá obrando, porque Dios es Emmanuel, y ese Emmanuel estará con nosotros. Ayudémonos a aferrar el pacto, guiémonos correctamente a que nosotros nos aferremos al mensaje, a la palabra de Dios, y ellos así continuarán. Número 2. Lo segundo que nosotros debemos ayudar a nuestra siguiente generación es con su especialidad. Muchos remanentes ya tienen un concepto a los 14, 15 años, 16 años de qué van a estudiar, de en qué se van a especializar. Creo que en su hogar o a su alrededor hay jóvenes que dicen que quieren ser doctores, que quieren ser abogados. Algunos quieren tomar una profesión de idiomas, otros dicen, no, pastor, padre, yo quiero ser un gran piloto, qué sé yo. Esas especialidades es importante. Créanme que es importante, pero ellos no lo saben, ya que ellos, muchos de los jóvenes remanentes no saben por eso sufren al estudiar y no quieren estudiar, porque no tienen ninguna razón para estudiar. Por eso cuando nosotros le damos a entender su especialidad, que es importante que estudien, que es importante que se preparen, pero también enseñarle la razón. En este mundo hay muchos especialistas. Hay muchos abogados, científicos, hay muchos matemáticos, hay muchos de renombre en esta época. Hay muchos especialistas que salen en la televisión, hay muchos especialistas que están orgullosos de su posición, pero hay muy pocos especialistas con evangelio. Necesitamos doctores con evangelio, abogados con evangelio, estos especialistas que se levanten para ser testigos de salvar su campo. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, la Biblia dice que David tocaba el arpa, una gran especialidad. Y la Biblia dice en 1 Samuel 16, 23 que cuando David tocaba el arpa, la Biblia dice que el espíritu malo que estaba en Saúl se alejaba de él y tenía alivio. ¿Cuántas personas ustedes creen que tocaban el arpa en la época de David? Había muchos tocaban el arpa, me imagino, pero no había uno como David, que cuando tocaba había paz. Se sentía realmente la esencia del poder de Dios en su especialidad, porque David tenía el primer punto, el poder espiritual. Es importante por eso nosotros ayudarlos a ellos
a que primero comprendan el valor del mensaje, el valor de la salvación, el valor del culto, el valor de Emmanuel en sus vidas. Cuando ellos comprendan esto, pueden estudiar ya con una razón, una dirección. Y es más, con su especialidad, entonces van a devocionar para el futuro. Con su especialidad van a dejar ellos también una obra maestra y continuarán hacia la siguiente generación. Ellos serán los protectores, serán los guardas de nuestro futuro en la iglesia. Ellos son los que levantarán a la siguiente generación apoyando con su especialidad. Un ejemplo más grande que yo puedo ver es David. David, de los 150 salmos, algunos historiadores dicen que David escribió 78 o un poquito más de 80 salmos. David, esa era su especialidad. Él no solamente era músico, sino que él era escritor y compositor. Y hoy en día, hasta el día de hoy, han pasado miles de años, hoy podemos leer esta escritura, estos salmos, se canta, se lee, se ora con estos salmos que escribió David. Eso se llama una devoción de su especialidad para el futuro. David comprendió esto. Dios le dio esa especialidad y David con esto pudo componer. En el 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1, dice que a David lo llaman el dulce cantor de Israel. ¿Qué tan importante es la especialidad? Muy importante. Usted remanente que me escucha, si usted estudia y no sabe una razón, usted sufrirá. Porque los especialistas de esta época estudian para solamente la economía, solamente la posición. Pero el remanente, el evangelista, el obrero, usted que es una siguiente generación estudia, debe pensar mirando hacia el campo, mirando realmente hacia la iglesia, devocionando hacia también su futura generación y dejando la obra maestra. Nosotros como iglesia, como plataforma, como líder de esta época, queremos ayudarlos. Por eso como adultos debemos ayudarlos. Si usted ve que le gusta, anímelo, porque Dios lo va a utilizar absolutamente. Y número 3, la tercera cosa que realmente nosotros debemos ayudar a nuestra siguiente generación desde el futuro que Dios está levantando en esta época es con su talento. Muchos tienen un talento natural. Le gusta cantar, le gusta dibujar, pintar. Muchos tienen un talento natural. Eso es algo que no se especializa, simplemente nacen. Pero nunca le han ayudado a decir por qué debe continuar con ese talento. Dibujan, pintan, cantan, pero no tienen una razón. Nosotros como líderes de esta época no sabíamos esto tampoco y debemos ayudar a ellos que puedan utilizar sus talentos mirando a las 237 naciones, mirando el campo. Un ejemplo es David. David, en 1 Samuel capítulo 17, del versículos 34 al 40, David se está enfrentando a Goliat. David le dice primero al rey Saúl que cuando venía un oso, cuando venía una fiera, él venía y los perseguía y los mataba. David, ¿cómo aprendió esos talentos? Eso fue en la práctica. Sí, David también, me imagino que también utilizaba la onda para guardar cuidar a sus ovejas, a su rebaño. Ese talento, más adelante David lo utiliza delante de Goliat. ¿Y qué le dice David a Goliat? David le dice a Goliat, tú vienes con espada, con lanza y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones. Pero algo que impacta, dice David a Goliat, dice, yo te venceré, no para mi gloria. Yo te venceré no porque yo tenga talento o especialidad. Yo te venceré para que toda la tierra. Y más adelante dice, yo te venceré y toda esta congregación salvará, que Jehová no salva con espada, sino con su poder. En otras palabras, nuestra siguiente generación debe tener su talento, tienen que pulir sus talentos, tienen que preparar sus talentos mirando a las 237 naciones. Estamos músicos especialistas, cantores en nuestra iglesia, estamos pintores, estamos actores, ¿por qué no? Estamos esas personas que puedan llegar a esa especialidad con el evangelio. ¿Por qué no científicos? Claro, con su especialidad, pero es importante que cada uno de ellos tenga que mirar hacia las 237 naciones y que puedan decir, mi vida, pastor, mis estudios, mis talentos, mi especialidad, mis negocios, todo está mirando hacia el campo de las 237 naciones. Quiero, antes de concluir, decir, Dios absolutamente, iglesia, estoy convencido de esto, Dios absolutamente usará nuestra siguiente generación.
Ese es el deseo de Dios levantando nuestra siguiente generación. Dios se van a levantar como líderes espirituales del futuro. Hoy preparemos, como lo decimos la semana pasada, tiremos la red. Porque ellos serán los líderes no solamente en la iglesia, sino en sus campos de oficios, en sus campos de talentos, en sus encuentros con sus amistades. Y cuando pasen 20, 30 años y tengan una familia, ellos serán los líderes. Y por eso hay que prepararnos. David, no es que cuando el Espíritu Santo vino, el Espíritu de Dios vino sobre él, al día siguiente fue rey. Pero la palabra de Dios se iba a cumplir. David, si desde los 15 a 16 años el Espíritu de Jehová vino a él, la Biblia dice que él llegó a ser rey a los 30 años. ¿Cuántos años pasaron? Pero en ese proceso de 15 años, Dios siguió obrando en la vida de David como remanente y hasta que se cumplió la palabra, como Dios le había dicho a través del profeta Samuel. Hoy quiero concluir. Estoy convencido, iglesia, obreros, iglesia, creyentes que me escuchan, Dios absolutamente cumplirá su palabra en nuestra siguiente generación. Dios cumplirá esa palabra. El deseo de Dios es levantarlos a ellos como la cumbre espiritual, para que puedan llegar a ir hasta todas las naciones del mundo para que sean testigos. ¿Quién lo va a hacer? Yo no. Dios está preparando todo. Por eso nosotros como plataforma debemos que continuar tirando la red, guiándolos a ellos. Es más, animándolos, pero principalmente llevándoles esas tres cosas. Primero, por el poder espiritual, que no olviden su identidad, que conozcan la salvación. Segundo, su especialidad, por qué estudian. Y tercero, sus talentos, por qué Dios lo ha levantado con ese talento en los campos. Cuando ellos sepan esto, ellos podrán ir a cualquier parte del mundo, a cualquier región, porque sabrán que Dios está con ellos y absolutamente Dios cumplirá su palabra. Oremos por ellos. Y como lo hemos dicho durante estas semanas hablando de la siguiente generación, tiremos nuestra red. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra en esta hora, Dios. Es tu palabra que es viva y eficaz. Es tu palabra que se cumple, Señor, en los campos. Es tu palabra que se cumplirá hasta nuestra siguiente generación. Gracias porque tú has levantado una iglesia, a iglesias en este mundo, para que estén, Señor, devocionando y mirando hacia nuestra siguiente generación. Oramos para que cada día nuestra siguiente generación de remanentes pueda ser lleno del poder espiritual, que puedan conocer el valor de la salvación, así puedan estudiar para los campos, mirando esa especialidad y talentos para las 237 naciones. Danos a nosotros como plataforma, danos la fuerza, Señor, para poder guiar correctamente a la siguiente generación, Señor. Te damos gracias en esta hora. Oramos. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén.